en caliente. Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña esta noche el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista de Total Jurídica. Doctor Jaramillo, bueno, nos decía nuestro televidente hace un segundo, Gerardo, que si tiene que ver algo el dinero con que haya errores o no errores judiciales. Y yo le quiero preguntar entonces, cuando capturan a una persona y no tiene para pagar un abogado y le dan un abogado de oficio porque es su derecho, ¿será que estos abogados de oficio no le ponen todo el empeño para defender a ese cliente porque son abogados de oficio, o estoy prejuzgando a estos abogados? Más bien digamos que los defensores que provee el Estado son defensores públicos, pero esos defensores públicos son dispensados por el mismo Estado para que asistan en defensa a aquellas personas que no tienen con qué sufragar una defensa convencional o contractual, es decir, un abogado de su entera confianza. El inconveniente básicamente es el siguiente, que el éxito de una defensa depende de ello, al menos, lograr equilibrar o equiparar o igualar a la Fiscalía, que es un oponente, como lo venía diciendo, al menos en fuerzas. Que tiene muchos recursos, tiene gente, tiene disponibilidad de elementos. Sí, en efecto, tiene laboratorios, tiene sus auxiliares forenses, tiene investigadores, aunque también tienen falencias ahorita con respecto a los investigadores, por lo que hablamos en algún programa la otra vez, y era que el Estado también ese problema del factor humano no tiene cómo proponerlo. No obstante, la Fiscalía no deja de ser la parte que ostenta al menos todo ese equipo que puede llevar a cabo un proceso. En principio se dice que es la Fiscalía la que tiene la carga de la prueba, pero indudablemente ahorita este sistema ha convertido o ha tratado de igualar las cargas o las partes dentro de un proceso, y si un abogado, al menos defensor, no cuenta hoy con ese recurso humano de los investigadores, de los peritos, para poder darle un contrapeso a la Fiscalía en un juicio, indudablemente no va a lograr obtener un resultado favorable para su cliente. Y nuestros defensores públicos no cuentan con eso. Hay investigadores, sí, pero no se tiene el tiempo necesario y las herramientas para lograr al menos una investigación eficaz, eficiente, oportuna, para poder ir a un proceso penal. Muy bien, tenemos en línea a Rubén Darío. Rubén Darío, buenas noches. Germán, buenas noches. ¿Cómo le va, Rubén Darío? Muy bien, gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Vea, doctor, perdóneme usted y perdone que sea un poco expresivo. Resulta que para mi concepto no es que hayan errores en los procesos judiciales. Para mí es pura y física negligencia. El que menos tiene que ver ahí sería el señor juez, porque al señor juez le presentan muchas veces lo que Fiscalía o los abogados quieren, y usted lo sabe. Yo tengo un caso en que llevé grabaciones, llevé fotos, y llevé hasta medicina, de una medicina que no me le dejan tomar a la familia, y Fiscalía, ni Personería, ni los centros que tienen que intervenir ahí han hecho nada. Entonces yo creo que es más bien negligencia de ambas partes. Yo creo que los abogados de oficio pueden ser muy buenos, como también hay abogados que uno los paga y son muy malos, porque a mí me pasó. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Rubén Darío, por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿hay de parte y parte o no? Sí, indudablemente. Esto es una situación donde concurren muchas personas, y la obligación de que la administración de justicia sea eficaz depende no del juez, no del fiscal, no de un defensor, depende de todos. Entre todos deben procurar lograr que esa verdad judicial aflore al final de un proceso, en una sentencia judicial que es la máxima expresión del proceso. Pero puede ocurrir, y como lo decía el oyente, que puede existir impericia, negligencia, desidia por un proceso. En efecto, las partes pueden enfrentarse en un proceso y ser buenas, y hay un juez que de pronto, de alguna manera, con alguna desidia, pueda de pronto, por llevar del paso, lograr un resultado, no tanto porque le asista la razón a una parte o a la otra, pero hay veces, teniendo buen material, como lo hablaba el oyente,
no procure una providencia, al menos con buenos argumentos después de una valoración de la prueba. Ahora, él no puede caer en el hierro o en el despropósito de que por más cúmulo de pruebas que uno arrime, porque entiendo que fue una parte de un abogado contractual y no se trata de llenar un costal con mucha prueba, mire que acá le traigo, cuando a lo mejor son superfluas o es prueba inocua, que no le va a aportar nada al proceso. Eso puede causar algún dolor, ¿cierto? Pero tiene que tener en cuenta que no la cantidad de prueba, de ello depende o hace que se obtenga pues un resultado para lo que se quiere. Tienen que ser pruebas que realmente sirvan en el proceso. En efecto. Que sean sí. válidas y que aporten algo. Y que sean legales. Por supuesto. Porque si la prueba que se arrima es ilegal, volvemos al punto, puede haber un error judicial. Los falsos positivos judiciales. Bueno, doctor, hablemos entonces de los casos que mencionábamos al principio. Gente que termina en la cárcel, digamos más por mostrar resultados las autoridades ante los medios de comunicación. Y ahí caemos en el tema de los medios de comunicación. Y estas personas resultan inocentes después. Se busca por el afán de un resultado y también hay presión de los medios. ¿Cómo podemos analizar esta situación? Me imagino que usted es periodista, hermano. Por supuesto. El periodismo es supremamente nocivo para el derecho. Y es complejo, pero claro que cualquier profesión, según sea su injerencia, de ello depende que sea dañina o no. Porque los periodistas, en un afán desesperado, muchas veces, cuando se produce un hecho relevante en la sociedad, se apresuran a ejercer cierta presión. A pedir resultados. A pedir resultados, a presentarlo como un condenado, o el monstruo de Mariquita que violó a la niña, ya lo han estigmatizado. Es lo que los criminalistas conocen como la teoría del etiquetamiento. Cuando una persona de entrada, pues es que le asiste un principio, es a que se le presuma inocente, hasta tanto no sea escuchado y vencido en juicio, y vuelve y juega. Te quedas detenido 1 año o 2 mientras dura el proceso y qué pena contigo, resulta que eras inocente, nos hemos equivocado, parte sin novedad, puede salir por esa puerta. Ya no tiene familia, ya no tiene trabajo, y los medios no pueden ir a recibirlo a la cárcel, a decirle qué pena con usted, lo presentamos ante la comunidad como una persona responsable de un delito, ¿cierto? Eso hace que no solamente atenten contra su dignidad humana y su honra, sino que también permean, afectan la mente de un juez de la República. Ellos son humanos, ellos no son ajenos a los factores externos de la sociedad, como la presión que ejerce también la religión. Eso es lo delicado. Insisto, verificando también que los medios de comunicación no son los únicos que eventualmente pueden hacer daño a la toma de una decisión judicial. Porque también se ve, doctor, en el caso de lo que acabamos de mencionar, como el de Luis Hasbún, el de Sigifredo López, el de los supuestos asesinos de Jaime Garzón, bueno, muchos otros, que son las autoridades las que en su afán de mostrar resultados ante los medios de comunicación lo hacen. Cogen a cualquiera que pasó por allí y entonces este es el sospechoso y y terminan condenados, cuando al final se descubre que no es. Es decir, las mismas autoridades también cometen esos errores. Claro, yo creo que la objetividad, la mesura, la discreción, la paciencia deben de siempre procurar un funcionario judicial de las ramas del poder público. El caso de Hasbún es lamentable porque, y a mí me causa curiosidad, porque vemos cómo todos los que intervienen en la empresa criminal para lograr el homicidio de Luis Carlos Galán ya están muertos. Y hoy por hoy, después de casi 20 años, vemos cómo hay persecución penal por parte del Estado, cuando no es que en las noticias nos sacan, están adelantando investigación contra una persona, el último era el general Maza Márquez, si mal no estoy, pero el determinador que fue Pablo Escobar, ya ha fallecido, y los autores inmediatos que ejecutaron la acción fueron los hermanos Rueda. O sea que en este momento no hay a quien procesar, pero este es el momento, en un delito que ya han declarado
de lesa humanidad, siguen buscando responsables. Bueno, veíamos entonces el asesinato de Luis Carlos Galán y cómo Juiz Jalbún terminó pagando 4 años de cárcel por un delito que no cometió. Se determinó al final que él no había cometido el delito, ahí está. Veíamos también cómo en las diferentes revistas y medios de comunicación salía a decir yo no maté a Galán y no lo había matado. Y mucha gente ahí así, nos decía usted, metida en la cárcel por esos errores judiciales. Y después de que sales de la cárcel, ¿qué? Vienen las demandas, nos imaginamos. En una noticia que leí, encontré que las pretensiones en las demandas administrativas por acciones de reparaciones directas, precisamente por detenciones y por condenas, asciende más o menos a 26 billones de pesos. 26.000 billones de pesos creo que es la cifra. Eso es una cifra escandalosa que de todas maneras eso lastima el bolsillo de todos los colombianos y de ahí porque entre tantas demandas que se han generado precisamente por estos errores judiciales hacen que el Estado, que no tiene de dónde indemnizar, se haga responsable o se obligue a cancelar estas sumas tan cuantiosas. Bueno, la pregunta que uno se hace, doctor, es si se sabe que eso le va a costar al Estado, ¿por qué no se tiene más control? ¿Por qué no se ejerce más control para evitar esos errores judiciales? Es decir, un error como este, como el de Sigifredo López, bueno, él todavía ha dicho que no sabe qué va a pasar, pero lo más probable es que demande y con toda razón. ¿Por qué si se sabe que esas demandas con toda esa cifra que usted me acaba de mencionar, pues muy alta, por qué sigue pasando esto? Así, el caso de Sigifredo López se supo porque era Sigifredo López, pero está el caso de Pedrito, de Juanito, muchas personas que han terminado injustamente detenidas o injustamente condenadas. Yo atribuyo el problema básicamente al afán desesperado, al menos en lograr algún tipo de resultado judicial. Es mi opinión muy personal y muy respetable, porque para adelantar actos de indagación la Fiscalía tiene muchos años. Hasta hace poco se reguló el término para indagar, ¿cierto? Y posterior a la indagación, cuando ya una persona ha sido vinculada formalmente a la actuación procesal penal, es cuando en la mayoría de los casos, digo que en la mayoría, los privan de la libertad a través de una medida de aseguramiento, ¿cierto? Lo que no debiera ser así, porque la Fiscalía tiene otro término, además de la indagación, para investigar, pero quieren las cosas ya. Entonces se desesperan, y eso fue lo que ocurrió en el caso de Sigifredo López. De antemano pidiendo pues respeto, porque yo no he accedido al expediente, pero es por lo que me he dotado, al menos por la información de la que he podido leer de algunas fuentes. Entonces fue el afán. Bueno, también hablé con un funcionario de Bogotá y habían pruebas bastante endebles que en juicio inexorablemente iban a caer, pero en un acto decoroso la Fiscalía ha reconocido que ha cometido un error. Me parece que fue decorosa la salida que tuvo la Fiscalía, pero no siempre ocurre así, y yo creo que se desesperan pues para presentar resultados. Bueno, decoroso, doctor, pero ahí sí presionada por los medios porque hubo mucha presión también por ese lado. Recuerden que estamos con el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista de Total Jurídica, ustedes están viendo allí en pantalla. Ellos están en la calle 51-51-31 en la ciudad de Medellín, teléfono 448-1822. Y tenemos en línea a Diego. Diego, buenas noches. Le ruego que sea muy breve, por favor. Bienvenido. Diego. Pues Germán, qué lástima tener que ser breve porque me gustaría mucho, ya que tocaste este tema, pues, tu programa es muy importante y has tocado temas muy bonitos, pero el de hoy pues era para largo. Yo te pediría el favor de que ahora que el presidente y tanta gente va a entrar en cuestiones de paz, le dieras una forma de que este programa tuyo en caliente tome muchas partes de esto que está diciendo este señor, porque yo soy testigo y detenido injustamente. También tengo pruebas de cantidad de casos de lo que el señor está diciendo, de que las personas, unos salen a cobrarle al gobierno, pero otros se van para Venezuela y allá están preparándose para seguir el ataque. Eso nace en las mismas cárceles. Yo en los años que estuve detenido tuve experiencias muy graves y me convertí en un psicólogo de todos mis muchachos, porque yo fui profesor de música y de artes en la cárcel,
y me di cuenta de la cantidad tan grande de personas que hay inocentemente pagando simplemente la matada de una gallina. Diego, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y Diego, y tenemos que sumarle al señor que se robó el caldo de gallina en la ciudad de Cali. Bueno, ya hablaremos de eso después de la pausa, ya volvemos. En caliente. En caliente. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, doctor, a veces hay gente que está en la cárcel por un crimen que no cometió, pero nos decía Diego, por ejemplo, gente que está pagando por el robo de una gallina. Sí cometió el delito, pero no ameritaba estar en la cárcel. Y yo les mencionaba el tema del señor que se robó un caldo de gallina en Cali. Y se estaba hablando de hasta 6 años, por eso. Entonces también se ven esos casos. Se han visto, claro, y yo creo que es una situación de intolerancia. Y yo creo que la sensibilización del derecho penal es incumbencia de los jueces. Pero aquí es un asunto más, digámoslo, formal, porque el hecho llevado a cabo por esta persona, pues, es lo que nosotros los abogados conocemos como una antijuricidad material. En otras palabras, es un hecho, pero que en su esencia es irrelevante, ¿sí? Por lo cual entonces la justicia en ocasiones, exime de responsabilidad por la falta de ese elemento para poder encontrar una persona responsable. Bueno. Tengo entendido que lo que ocurrió con ese señor fue, porque no recuerdo bien, fue que no prestó la caución prendaria porque a él sí le habían concedido una suspensión condicional de la ejecución de la pena, es decir, lo dejaron en la calle, pero igual, esa captura la tuvo que haber ordenado un juez y creo que fue exagerada a mi consideración. A veces se raya con la exageración o el excesivo formalismo, no sé. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Recuerden ustedes, nos acompañó esta noche el doctor Andrés Jaramillo, abogado penalista del bufete de abogados Total Jurídica. Ustedes están viendo allí en pantalla la información sobre esta empresa de nuestro invitado esta noche. Están en la calle 5131 y los pueden ubicar ustedes a ellos en el 448-1822. Pueden llamar desde cualquier lugar del país para que se asesoren en estos temas temas penales. Doctor, yo creo que nos va a tocar hacer otro programa con usted sobre el tema de las demandas y cuando son casos internacionales, porque yo me imagino que habrá mucha gente que esté interesada en esto. En efecto, Germán, estoy en deuda con usted. Yo creo que nos vamos a tener que programar para una próxima ocasión y tocar el punto ya de las demandas administrativas y las repercusiones de las condenas cuando van con errores judiciales en el exterior y demandas internacionales. Por supuesto, porque lo que sabemos todos, doctor, es que cuando estas personas salen de la cárcel acusadas y condenadas injustamente, demandan y ganan, porque tienen toda la razón de hacerlo, y ahí es donde volvemos al caso de lo que le cuesta al Estado estas situaciones. Esas demandas, y mucha gente seguramente no sabe cómo hacerlo, y usted les puede dar luces en este aspecto. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. A usted, Germán, muy gentil. Y muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos también aquí en el programa En Caliente, lunes a viernes, 7:45 de la noche por el canal Cosmovisión. A continuación. En caliente.